¿Cómo sería el lugar de raíces? Eso es lo que les decía, que lo tienen que haber visto desde el videíto que subí a la página. En el lugar de raíces, ¿qué es lo que veíamos? Veíamos que si yo me paro en estas cruces, me posiciono el cursor en estas cruces, ¿qué valores voy a ver? -1, -0,5 y -0,10 y algo. ¿Qué valores son esos? Las inversas de las constantes de tiempo de cada uno de estos factores. El 0,5 es la inversa de 2, el -1 es la inversa de 1, o sea, de la raíz, ¿no? Perdón, lo que hace 0, esto es -1, esto es -1/2 y esto es -1/6. Esos son los tres valores de las tres raíces cuando no hay controlador, es decir, cuando el proceso está a lazo abierto. Cuando agrego el controlador, estas tres raíces van variando. Para una ganancia K sub C de 1, por ejemplo, tendré una raíz y otra por acá. A ver, las voy a marcar, supongamos. Una acá, otra acá y otra acá. Cuando K sub C es 10, por ejemplo, y tendré otra acá, otra ahí capaz, y otra por ahí. Cuando K sub C es 12, puede que tenga dos raíces repetidas acá y otra raíz por acá. Cuando K sub C es 25, tendré una raíz, otra raíz de acá y otra más por allá. Y ese lugar de raíces me está mostrando para cada valor de K sub C, de la ganancia del controlador proporcional, cuáles son las raíces a lazo cerrado. ¿Qué conclusión sacamos? Que mientras las raíces permanezcan en este semiplano izquierdo, todas estas raíces tienen parte real negativa. Parte real negativa. ¿Qué me asegura tener parte real negativa? Que las respuestas de estos sistemas con esos valores de K sub C van a ir amortiguando. Con el K sub C último es cuando una raíz es 0 más J 0,8 y otra raíz que va a estar acá, que es 0 menos J por 0,8. Esas dos raíces, en donde esta componente imaginaria es la frecuencia última, me van a generar una condición de oscilación permanente. ¿Por qué? Porque la parte real es 0. Entonces, como la parte real es 0, acá me va a generar una oscilación permanente. Se supone que ahí es constante. ¿Y quién es el valor de K sub C que me generó esa condición de oscilación permanente? El mismo valor, o sea, acá si hubiera posicionado bien el cursor, me debería dar el mismo valor que me dio aquí el diagrama de Bode y el mismo valor que me hubiera dado el diagrama de Nyquist. Sí, en todos los casos, la condición que lleva a que el sistema pase por el -1 acá o que deje de tener margen de ganancia es el mismo K sub C último que voy a obtener en el lugar de raíces cuando me posiciono sobre el eje imaginario. ¿Por qué? Porque ahí se está cumpliendo que la parte real de la raíz es 0. O sea, hay dos raíces complejas conjugadas con parte real 0. En ese caso, la respuesta termina siendo una respuesta con oscilación permanente.
y a valores mayores de K sub C último, que es cuando la curva sigue en el semiplano derecho, cualquiera de estos valores genera una respuesta inestable. Porque paso de lo estable, que es este semiplano, a lo inestable, que es este otro semiplano. ¿Se entiende? ¿Qué pasa en el diagrama de Bode cuando agrego el controlador solo P? Fíjense, la curva rosada era la curva que yo tenía antes. Así, la que grafiqué, a ver, vamos a volver hacia atrás, la que tenía acá. Esa curva que acá estaba pintada de celeste es la misma curva que está pintada de rosado de acá. Cuando yo le aplico al controlador solo P, o sea, porque yo ahora ¿qué estoy haciendo? Estoy agregando un K sub C. Acá venía de sacar el error, ¿no es cierto? De hacer todo el lazo realimentado. Y a ese proceso, que era el de tercer orden, que estábamos graficando recién acá, le hemos agregado un K sub C de 1,4. Como esa ganancia es mayor que 1, llevada a decibeles, me va a sumar ese pedacito, esa diferencia constante que hay entre la curva rosada y la curva roja, que no es otra cosa que 1,4. Cuando le agregue 2,8, va a subir y se va a cumplir a una misma frecuencia la ganancia 0 decibel y la fase 180. Entonces, el producto de estas ganancias me va a dar 1 y la suma de los desfasajes me va a dar menos 180. Por eso, este valor que yo había medido como margen de ganancia no es otra cosa que el K sub C último expresado en decibeles. ¿Se entiende? Supongo que sí. Sí, pero... ¿Qué pasa con el diagrama de Nyquist? El diagrama de Nyquist, al multiplicar por 1,4 y por 1,8, fíjense, la curva rosada era la que empezaba en 5. Aquí la curva roja va a empezar en un valor que es 5 por 1,4. Y la curva azul va a arrancar en 5 por 2,8. ¿Sí? Y va a tener una variación tal que cuando pase por el eje imaginario negativo, va a cortar justo en menos 1. ¿Por qué? Porque con ese valor de 2,8 cumple módulo igual a 1 y desfasaje menos 180 grados. Y el lugar de raíces, posicionado acá, me va a dar esta frecuencia, que es la misma frecuencia que la que tengo aquí, esta frecuencia, digamos, es el mismo valor de esta componente imaginaria, el valor de K sub C último es el valor que yo encontré posicionándome ahí, es el valor por el que tuve que multiplicar a ese pedacito chiquitito para que me llegue a 1, y es el valor que en decibeles le tuve que sumar en Bode. Los tres me están dando la misma información, pero desde distinto punto de vista. ¿Qué pasa cuando ahora le agrego un controlador P más I? Acordémonos cómo es la función del controlador PI. Esto es aplicar transformada de Laplace al algoritmo. Voy a tener la ganancia proporcional por 1 más 1 sobre el tiempo integral por S. Bien, cuando yo saco factor común acá, voy a tener K sub C por I por S, saco factor común, y en el numerador voy a tener I por S más 1.
¿Qué pasa aquí? Fíjense que el controlador P más I agrega dos características importantes. Uy, ya son las 6. Bueno, voy a terminar dos ideas y ya los dejo. Un P más I aporta dos cosas. Por un lado, una función que se parece a una capacitancia no autorregulada. Y por otro lado, una función de transferencia que es como un adelanto derivativo, como la función P más D. ¿Qué aportaba esta capacitancia no autorregulada? ¿Se acuerdan cuando lo vimos al principio? El desfasaje era siempre menos 90 grados y era, a ver, si yo lo miro en Nyquist, para que se acuerden, en el Nyquist era una función así, que partía de un valor infinito a frecuencia cero y se iba achicando a medida que la frecuencia aumentaba, pero siempre desfasaba menos 90. Entonces, como a bajas frecuencias lo que más impacta es esto, porque si yo reemplazo a S por J omega y a S por J omega acá, el J omega muy chiquitito frente al 1 es prácticamente 1, dividido un valor muy chiquitito, termina siendo una ganancia muy grande, que es esta parte, y por otro lado, un desfasaje que es prácticamente 90 grados. Por eso, la curva, en vez de arrancar como recién, que arrancaba en 0, va a arrancar de menos 90 grados, ¿ven? Este punto, en donde la curva roja empieza, es un valor de menos 90 grados. ¿Por qué? Porque el controlador P más I a bajas frecuencias le aporta casi un comportamiento integrador puro. A altas frecuencias, que este 1 es despreciable frente a este valor, prácticamente es ganancia pura. Al ser prácticamente ganancia pura, lo que va a pasar es que se comporta como solo proporcional, por lo tanto, desfasa 0 grados y tiene una ganancia prácticamente constante, ¿ven? Entonces, al principio es integrador puro y después es casi K sub C. Cuando a nuestro proceso le sumamos estas dos curvas, la curva que antes arrancaba constante acá, ahora va a sumarle ese pedazo y a la parte con pendiente menos 60 decibeles por década, simplemente le va a sumar ese pedacito de K sub C. Y al desfasaje, que antes arrancaba en 0 grados, ahora va a empezar en menos 90, pero al final no le suma nada. Entonces va a variar de 0 a menos 270 grados. ¿Qué pasa con los márgenes? Fíjense, donde tengo 180 grados, ahora tengo apenas de margen. ¿Qué me indica eso respecto de la estabilidad? Y cuando agregué acción integral, es menos estable. ¿Pero por qué agrego acción integral? Porque es la única que me corrige el error de estado estacionario. ¿Se acuerdan? Entonces quiere decir que por un lado mejoro el error de estado estacionario, pero por otro lado empeoro la estabilidad, porque ahora me queda un margen más chiquitito. Entonces, ahí estamos viendo lo mismo que yo les explicaba en la teoría de controladores. Por un lado, el P más I ayuda a corregir el error de estado estacionario, pero por otro lado, lo vuelve un poquito más inestable. Si lo miramos desde el punto de vista del lugar de raíces, le agrega una raíz en el origen, porque en el denominador tengo I sobre S. Miremos de nuevo acá. Esto me genera una raíz, una crucecita, y esto me agrega un cerito. Entonces, el lugar de raíces va a agregar una cruz acá y un cerito ahí.
Si yo comparo este lugar de raíces con el otro era por acá. Bueno, o sea, paralelo, ¿no? ¿Qué me dice esto? Que al acercarse al eje imaginario, la estabilidad relativa es menor. En el diagrama de Nyquist también veo que se acerca más al punto -1. Eso me muestra que todavía es estable, pero si lo analizo como estabilidad relativa, la estabilidad relativa es menor. ¿Qué pasa cuando agrego un proporcional más derivativo? La función del proporcional más derivativo era K sub C por 1 más D por S, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué me agrega el solo P? Me agrega adelanto. ¿Cómo es la función de Bode de un adelanto? A bajas frecuencias no desfasa nada, pero altas frecuencias, como está en el numerador en vez de estar en el denominador, adelanta 90 grados. Es más 90 en vez de menos 90. ¿Por qué? Porque la acción derivativa responde a la derivada y responde antes. Responde antes que la salida. La salida que la entrada. Por otro lado, la ganancia, a medida que la frecuencia aumenta, si yo reemplazo a S por J omega, a medida que la frecuencia aumenta, esta ganancia también aumenta. Por eso, a bajas frecuencias esa es solo proporcional, pero después va aumentando constantemente. ¿Qué es lo que hace eso en el diagrama de Bode del proceso más el controlador? Como a bajas frecuencias es constante y el proceso también era constante, mantiene esa forma de respuesta. Pero a altas frecuencias, si el proceso antes tenía una pendiente de 60 decibeles por década, como esta pendiente es más 20 decibeles por década, decibeles por década, 20 decibeles por década, esta pendiente ahora va a tener, bueno, eso es constante, es menos 40 decibeles. ¿Por qué? Porque al sumar los menos 60 que tenía el proceso con los más 20, a altas frecuencias este proceso se tiende a comportar como uno de segundo orden. Y se ve también en la fase, que la fase en vez de variar de 0 a menos 360 grados, como aquí suma 90 grados, va a llegar a menos 180. Fíjense cómo es el comportamiento con un PD y de un sistema que antes era así porque era de tercer orden, ahora se comporta como de segundo orden. Y cada vez más lejos del eje imaginario. Eso lo hace cada vez más estable. Mírenlo en Nyquist. En Nyquist estoy cada vez más lejos del punto -1. La estabilidad relativa con un P más D aumenta. ¿A costa de qué? De ser más sensible a las señales ruidosas. ¿Dónde veo eso? Acá. A medida que la frecuencia aumenta, la ganancia derivativa aumenta mucho, por lo cual hace que la respuesta pueda verse afectada mucho por las señales de alta frecuencia, como son las señales ruidosas. Bien. En el P más I más D se suman los tres efectos, eso véanlo solos. Y aquí hemos graficado la respuesta a lazo cerrado de el mismo proceso con un controlador proporcional, con un P más I, con un P más D y con un P más I más D. Miremos las cuatro curvas.
vamos a tratar de reconocer cuáles son las respuestas. Fíjense, el valor de estado de estación, o sea, el set point era 1. El escalón pedido era 1. ¿Quiénes llegaron a ese valor 1? La curva verde y la curva rosada. ¿Qué dicen ustedes que tienen esas dos curvas que aseguran que no hay error de estado estacionario? ¿Qué dirían? Tienen acción integral, porque habíamos dicho que la acción integral era la que anulaba el error de estado estacionario. Entonces, si estas dos curvas llegaron al valor de 1, es porque al menos una es P más I y la otra es P más I más D. ¿Cuál diríamos que es el P más I y cuál diríamos que es el P más I más D? Y el P más I más D sería la verde. La que Muy llega bien. primero es P más I más D. Claro, es la que tiene mejor amortiguación y llega más rápido porque al tener acción derivativa eso ayudó a responder más rápido. Y la integral es la que decrece más despacito, ¿ven? Por eso tarda mucho en llegar al valor final. Sí. Llega, porque justamente el aporte integral es lo que me asegura que lo hace llegar. Pero como también tiene una estabilidad relativa menor y la acción integral le aporta un retraso más, es la que tarda más en llegar al valor final. Muy bien. Y de las dos que mantienen error de estado estacionario, una es la P y la otra es la P más D. Son las dos que no tienen integral. ¿Cuál dirían que es la P y cuál dirían que es la P más D? ¿Cuál es la que llega más rápido? La P es la azul. Muy bien. La que oscila más. Muy bien. Y la P más D, como la acción derivativa la adelanta, es la que tarda menos y tiene una respuesta más rápida. ¿Ven? Estamos sacando las mismas conclusiones que hemos sacado desde el tema controlador, mirándola en un diagrama de Bode, mirándola en un diagrama de Nyquist, mirándola en el lugar de raíces y mirándola en la respuesta a lazo cerrado. O sea, yo acá, ¿qué grafiqué? Grafiqué un bloque en donde acá adentro tengo una función de lazo cerrado. ¿Cuál es? G sub P, G sub C, digamos, por G sub P, GP sobre 1 más G sub C por G sub P. Esta es la función de lazo cerrado que yo estoy graficando. Acá estoy agregando un escalón unitario, 1, y estoy viendo qué pasa acá. Esto es lo que estoy viendo. Estas 4 curvas. ¿Qué es lo que cambió para tener estas 4 respuestas? El controlador. Nada más que el controlador. Y el controlador está afectando tanto en la función de lazo abierto como en la de lazo cerrado. Por eso, al tener distinta función de transferencia del controlador, tengo diferentes respuestas. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esto es el análisis en frecuencia. Estamos analizando cómo se comporta un proceso cuando varía la frecuencia de la señal senoidal. Acá, esto es un tema que es importante. Acá la entrada es un escalón. Pero ¿por qué la respuesta es oscilatoria? Por el efecto interactivo de los distintos bloques que conforman el lazo cerrado y que generan diferentes retrasos y diferentes ganancias. Entonces, esa interacción que tiene el lazo realimentado en distintas condiciones hace que aunque la entrada era un escalón, la salida va a ser una respuesta oscilatoria.
Esto recuérdenlo porque cuando hagamos la práctica de laboratorio van a ver que hacen un cambio de set point y la respuesta oscila. Porque no necesariamente esto oscila porque la entrada es una función senoidal. ¿Está bien? Esto oscila porque en el lazo realimentado hay una interacción entre los elementos que conforman ese lazo que hacen que no llegue a la salida sin oscilar igual que afectó la entrada, sino que esas interacciones van haciendo que a veces corrija de más, a veces de menos, y va a terminar teniendo mejor respuesta cuando logro llegar al set point, o va a tener una respuesta buena en cuanto a velocidad, pero mala en cuanto a llegar perfectamente al valor deseado. Acá queda con un error de estado estacionario o error de offset, pero llegó mucho más rápido que... Fíjense, si comparan el PID con el PD llega más rápido, pero no llega al valor 1. Entonces, cada función del controlador, a su vez, dentro de ese lazo cerrado, afecta de distinta manera. Bueno, acá hay mucho para pensar, hay que tratar de no estudiar de memoria, hay que tratar de relacionar los temas. Ya en esta unidad 3 empezamos a relacionar muchos conceptos de modelado, que es la unidad 1, y de controlador, que es la unidad 2. Por eso es importante que las estudien bien a las primeras unidades, aunque matemáticamente sean un poco pesadas, es lo que nos da el sustento para saber analizar la respuesta al lazo cerrado. Bueno, acá habían otras funciones, pero estas ya son una por una funciones de otro tipo. No haría falta. Bueno, ahora, ¿qué hora es? Me pasé un poco en el tiempo, perdón, las y 21. No sé si quieren empezar a las y media o tomarse 15 minutos de recreo antes de rendir el cuestionario. El cuestionario está puesto para las 18:30. Si quieren lo corremos hasta las 18:35, como ustedes deseen. Si quieren, sí, sería bueno. Bueno, entonces a las hagamos y una 35. cosa. A las y 35 yo les habilito el cuestionario.